Muy buenos días, gracias a Dios que hoy estamos otra vez de vuelta, reunidos hoy en este domingo, porque la palabra dice, ven donde están todos unidos, con ánimo y amor, todos los hermanos en armonía. Así decía el Señor cuando comenzó su ministerio. De gracia le doy a mi Señor por darme esta palabra. Hay una palabra que quiero que ustedes entiendan, que en el tema del lenguaje, cuando el Señor nos da las lenguas, el teficha. El teficha es una palabra que se llama adorar. Techifia, adorar. Eso es lo que tienen ustedes para que vayan viendo cuando el Señor los toque y sean llenos del Espíritu Santo. Palabras como estas van a salir por su boca en el nombre de Jesús. Muy bien, muchas gracias por estar en este canal, en esta oportunidad que el Señor me da a través de este medio, para que la palabra de Dios llegue a todo lugar y a todo oído y sea compartida. Es importante que cada uno de nosotros seamos responsables cuando escuchamos un mensaje de Dios, un servicio, repartir, o sea, comunicarles a otros el servicio del cual tú estás escuchando y donde el Señor está haciendo a través de ti, de que tú lleves esa misma palabra a otros lugares. Y Él pondrá más palabra en tu boca, la va desarrollando en tu boca para que tú hables con sabiduría y entendimiento y hasta con conocimiento revelado. El Señor quiere que todos nosotros seamos palomas mensajeras, que seamos, que participemos y reguemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, para que nadie tenga excusa en decir, a mí no me predicaron, sino que la palabra, usted tiró la semilla, la palabra cayó. Si la palabra cae en buena tierra, va a germir, va a salir y va a dar buen fruto. Pero si sale en mala tierra, la escuchará y la desechará. Ya usted cumplió con su responsabilidad y ya usted hizo lo que tenía que hacer. Y queda escrito de que usted lo hizo. Así que para aquella persona que deseche la palabra, que no quiera escuchar la palabra de Dios, que no quiere saber nada de Jesús ni del Padre, usted simplemente retírese y déjelo con su ignorancia, en el nombre de Jesús. Gracias le doy nuevamente a todo. La palabra de Dios se llama el perdón de Dios. Este mensaje tiene mucha polémica, tiene mucho que cortar, tiene mucho, casi la mayoría de toda la escritura en el Nuevo Testamento habla del perdón, del perdón de la humanidad, del perdón del ser humano, de perdonar. Pero a nosotros nos cuesta perdonar porque somos rencorosos, tenemos ego y no queremos perdonar, porque incluso hay muchas personas que se van a la tumba sin perdonar a su prójimo, sin perdonar a su padre porque están bravos con su padre, sin perdonar a sus hijos, se van hasta la tumba y la paga de ese pecado de no perdonar es la muerte. Y entonces esa persona tuvo la oportunidad de reconciliarse con su familia, con sus hijos, con su esposa, con lo que sea. Tuvo la oportunidad de restaurar su matrimonio, su hogar, su trabajo, su negocio. Tuvo esa oportunidad y no la tomó. Entonces, la paga de eso es la muerte. Después, cuando esté en el infierno, es el crujir de dientes, el llanto, los gritos, el dolor. Ahí es donde va a decir, perenceja o fulanita, alguien me predicó de esto y aquí estoy por desobediente y por pecador. Entonces quiero que tomen mucho en cuenta la palabra que el Señor le trae hoy en este servicio, el perdón de Dios. Dios no nos perdona porque nos lamentemos, ni porque oremos. Hay muchas personas que oran y no ven resultado, porque la oración que hacen es para pedir, para ser demandante y no ofertante, para no pedirle perdón. Cada vez que nosotros vamos a la oración delante de Dios, tenemos que pedirle perdón por todas las cosas que vivimos en el día, por las que hacemos, por las que pensamos, porque hay pensamientos pecaminosos. Hay que decirle al Señor que confesarle nuestro pecado a Él, por muy pequeño que sea, confesarle a Él nuestro pecado para que sea perdonado y no sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es que el problema es que pecamos y no le pedimos perdón a Dios y creemos que está bien. Y resulta que volvemos a caer en la misma red,
en la misma trampa del enemigo y seguimos pecando. Y vamos a la oración, pero no le pedimos al Señor primeramente perdón. Al Señor hay que pedirle perdón todos los días. Todos los días hay que pedirle perdón al Señor, porque nosotros somos un cuerpo que somos de carne y hueso, de sangre, que estamos conformados por sangre y agua. Y entonces ese cuerpo peca. ¿Por qué? Porque la carne está abierta, la carne está en libertad para pecar. Pero cuando estamos bajo la oración, estamos en el Espíritu nuestro tiene que someter a la carne delante de la presencia de Dios. El Señor dice que todo pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando decimos eso, ese mal pensamiento, esa mala actitud, ese pecado tiene que irse, no puede llegar, porque esas son las ondas, lo que nos tira el enemigo, las piedras, las celdas que nos tira el enemigo, para que nosotros caigamos en el pecado y pequemos. Entonces dice, nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. El Señor nos perdona cuando confesamos nuestros pecados, debido a que Él es fiel y justo, debido a que Dios es fiel y justo. Todo el tiempo el Señor es fiel y justo. Él está así, con las manos abiertas, pero Él ve todo lo que pasa en el mundo. No hay nada en este mundo que se pueda mover si no es por la presencia de Dios, porque el Señor todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe. La Escritura dice que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y estas tres cosas que les estoy nombrando quiere decir de que el Señor está atento, que está a la guardia de ahí, que está pendiente de todo lo que pasa en el mundo, en la humanidad, y que a Él nada se le escapa. El que está matando, el que está violando, el que está peleando, el que está estudiando, el que todo lo que está maquinando el hombre, el Señor lo sabe, porque Él escudriña el corazón del hombre todos los días. Por eso Él es fiel y justo, fiel a su promesa y justo en cuanto a la cruz. Justo cuanto a la cruz. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es grande, es poderosa. Amén. Dice, al declarar nuestro pecado y a confesar nuestras rebeliones, experimentamos el perdón divino. Confesamos a Dios y le confesamos nuestras rebeliones, nuestras incidencias que vivimos día a día, todas las cosas que tenemos día a día, que pasamos, que nos airamos, que nos ponemos bravos, que hablamos cosas incoherentes que no debemos hablar, que no somos groseros. En ese momento quiere decir que el Señor es el que nos da a nosotros el experimento y nos perdona el pecado y nuestras rebeliones cuando le confesamos a Él en espíritu y verdad, cuando le confesamos. Porque no es muy paciente cuando usted va a la oración y usted le pide al Señor, pero no le confiesa los pecados, no le confiesa sus rebeliones del día a día, de las incidencias que vive el día a día. Tiene que perdonar y tiene que pedir perdón. Así dice la palabra de Dios. Es el perdón, experimentamos el perdón divino. El perdón es un regalo de Dios. Daniel 9:9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Fíjense, en perdonar es cuestión del Señor. Daniel 9:9 nos lo dice. Entonces, tenemos que ver que cómo nosotros podemos pedirle perdón al Señor. ¿Cómo? Cuando nosotros venimos a la presencia de Él y le pedimos perdón. ¿Cómo? Con humillación, con humildad, porque el Señor le escudriña el corazón todos los días. Y nos lo dice aquí en la Biblia al día, con el de Daniel 9:9. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, aun cuando nos rebelamos en contra del Padre, en contra del Hijo, bien, aun cuando nos rebelamos en contra de ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se rebelan en contra de Dios. Cuando un ser querido se muere, entonces usted le echa la culpa a Dios. Como si Dios es culpa de lo que hace, de la muerte de esa persona. Si usted le va mal en el trabajo, le echa la culpa a Dios. Si usted tiene un problema, le echa la culpa a Dios. Y todo le echa la culpa. Todo esto pasa porque Dios lo permite. Dios no permite.
Quien lo permite somos nosotros mismos, porque estamos en el mundo, un mundo lleno de maldad y de pecado. Y entonces nosotros mismos somos los que pecamos, porque nosotros mismos lo aceptamos. No es que Dios lo acepta. Y no podemos buscar a terceros o a segundos para echarle la culpa de nuestras malas acciones y de nuestros malos actos. El Señor es un Dios que está ahí a la vanguardia para perdonar. El Señor sabe de todos tus pecados y falta de sinceridad en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos ahora y no somos sinceros con Dios, no somos sinceros con el Padre, no somos sinceros con Jesús. Y pedimos en el nombre de Jesús para que las cosas se nos den, a sabiendas que tenemos un corazón rebelde, un corazón lleno de amargura, un corazón con ego. Eso no le agrada al Señor. Entonces, Él ve que cada vez que vamos a orar, oramos por lo que necesitamos, pero no le pedimos perdón por la falta de sinceridad que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Por eso debemos humillarnos con un corazón dispuesto a recibir el perdón. Debemos de humillarnos con un corazón dispuesto a recibir el perdón de Dios, porque todas las mañanas son nuevas, y el Señor todos los días está. Todos los 24 horas, todo el tiempo, el Señor está pendiente de todo lo que pasa en la humanidad. Todo está pendiente de lo que usted hace, de lo que yo hago y todo lo que hace alrededor. Eso lo ve el Señor. Por eso el Señor está siempre abierto. ¿Para qué? Para darnos el perdón divino. Pero tenemos que tener un corazón que esté dispuesto a recibir ese perdón, Marcos 2:7. Porque habla así, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, cuando hablamos así y no sabemos lo que estamos hablando, entonces ahí es donde nosotros aún pecamos más cuando no sabemos lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque si tenemos el conocimiento y somos cristianos y hemos estudiado la Escritura y sabemos todo lo que el Señor dice, entonces nosotros mismos pecamos. Entonces dice en Marcos 2:7, se lo leo la Biblia al día, dice, ¿por qué hablas de este así? Cuando hablamos mal de otra persona, levantamos falsos testimonios, cuando hablamos mentiras, inventamos cosas en la mente, inventamos cosas aquí en nuestro cerebro, inventamos y empezamos a maquinar y a planear para vengarnos. Dios es el único que tiene el poder de la venganza. Entonces dice, ¿por qué hablas así de este? Así como hablamos de nuestros padres, que hablamos de nuestra madre, cuando hablamos mal de nuestros hijos, también estamos hablando mal de Dios. Cuando hablamos mal de nuestros padres, padre o madre, estamos hablando mal de Dios, porque somos creación de Él y Él escucha todo, y eso es una blasfemia, es blasfemia, dice el Señor. Estás blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Cuando blasfemamos y hablamos mal de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro entorno, de nuestros jefes, cuando hablamos mal, es preferible que hayan dos personas ahí y hablar de frente y decirle las cosas a las personas de frente y no hablarla, porque estamos blasfemando, y ese es un pecado que solamente Dios lo perdona. Pero nosotros tenemos que hablarlo, tenemos que pedirle a Él que nos quite eso de nosotros que no nos pertenece, porque esas son las artimañas del enemigo que le tira a usted para que usted se pierda y siga con la venda puesta en los ojos y siga pecando. Por eso Dios Dios solo es el único que perdona. Solo Dios puede perdonar tus pecados. De la misma forma, tú tienes que perdonarte a ti mismo y a tu prójimo, porque la palabra dice, perdónate a ti mismo y perdona a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, son las cosas que el Señor nos dejó como un legado, como un testamento para que fuera cumplido en nosotros. El perdón no es duda por Jesús. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué hizo el Padre? Después que envió tanto, envió a los profetas, envió a los líderes, envió a Moisés, envió a muchos
a muchos líderes de la Escritura, los envió para predicar del perdón, para predicar de que había una promesa de que Él iba a venir, pero el pecado del mundo en aquel entonces era abundante, al igual que ahorita se multiplicó el pecado, se multiplicó la maldad. Entonces dice en Hechos 5:31, nos dice lo siguiente, aquí en la Biblia al día, dice así: por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel el arrepentimiento y el perdón de pecado. O sea, Dios envió a su Hijo para que el pueblo, el Hijo unigénito de Dios, el Israel, fuera, que se arrepintiera de sus pecados. Envió a Juan el Bautista para que bautizara en las aguas por arrepentimiento. O sea, el Señor hizo todas las cosas con tal, el Padre hizo todas las cosas perfectamente. Envió a Juan el Bautista primero, para limpiar el camino del Mesías, del que venía. ¿Por qué? Porque había mucho pecado y no había arrepentimiento alguno. Y entonces Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento, pero el perdón lo daba era el Señor. Entonces quiere decir de que el Padre envió a su Hijo para el arrepentimiento y el pecado. Por eso Jesús pagó en la cruz por nuestras rebeliones, por nuestras maldades, por nuestros pecados, pagó en la cruz. Y eso significa que la enfermedad, las maldiciones, la idolatría, la fornicación, el adulterio, todo eso lo pagó Jesús en la cruz por el perdón de pecado. Y aún sigue intercediendo por nosotros delante del Padre para perdonarnos del pecado día a día, de nuestras rebeliones, de nuestras incidencias del día a día. Por eso tenemos que tenemos que pedirle perdón al Señor todos los días, porque no sabemos el día de que usted no haga eso y no haga una oración y usted desaparezca, vaya a la tumba, se muera, entonces no vaya a ser usted que vaya a guiar, que esté en la cola de los que van al infierno. No vaya a ser que usted esté en esa cola. Desate esas cadenas, pida perdón y pídele perdón a Dios primeramente por todas las cosas y rebeliones y maldades que usted hace, porque hay hombres ahorita maquinando, haciendo cosas que no debe de hacer, para vaya a ver la redundancia de que no las voy a nombrar, pero hay personas que sí escuchan este mensaje, hay personas que sí saben que están haciendo maldad, hay personas que están pensando mal, hay personas que están peleando, y ese es el problema, que nosotros no sabemos el día ni la hora que va a venir Jesucristo. Y entonces, si el Señor viene, a usted lo va a encontrar, ¿qué? Maquinando cómo robar, maquinando cómo atracar, maquinando cómo asesinar, maquinando cómo secuestrar, maquinando cómo adulterar, maquinando cómo fornicar. Todo eso no puede estar en nosotros. Tenemos que pedir perdón y arrodillarnos y ser nosotros mismos arrodillándonos delante del Padre. ¿Para qué? Para que nos perdone todos los días de nuestras disidencias y de nuestros malos pensamientos, llevándolos cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso dice, este perdón está a tu alcance, pero tú tienes que desearlo, tienes que quererlo, tienes que querer y desear cambiar, ser transformado con el perdón de Dios. Hechos 13:38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de Jesucristo, aunque los fariseos, los maestros, los sacerdotes, el gentil, los romanos, tomaron el cuerpo, tomaron a Jesús y lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, aún así ellos obtuvieron el perdón de Dios. Pero qué problema en él pasa, que cuando él estaba siendo crucificado, estaba en la cruz, él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Pero en ese instante hubo un perdón. Pero el problema es que los que estaban presentes delante de la cruz, aún así Jesús diciéndole al Padre que perdonara el pecado de ellos seguían pecando, pensando mal, y le decían: bájate de la cruz. Eso es pensar mal. ¿Por qué? Porque ellos seguían en sus propias rebeliones, en sus propias maldades, rebeldías de corazón. Ellos seguían, y hasta el momento, esos mismos fariseos, esos mismos escribas, esos mismos sacerdotes del infierno están en el infierno.
¿Por qué? Porque ellos fueron las personas intelectuales que llevaron a Jesús a la mano de personas extranjeras para que fuera crucificado, avaliéndose del que el Sabá, y que ellos no podían hacer eso, tenía que hacerlo Roma para echarle la culpa a Roma y estar ellos limpios delante del pueblo, pero delante de Dios no estaban limpios. Por eso nosotros tenemos que ver bien cómo perdonamos a las personas y cómo nos perdonamos nosotros mismos. Entonces solo Él vino para rescatarnos y lavarnos con su sangre. Jesús vino para rescatarnos, para rescatar lo que se había perdido, para quitarle las llaves de la vida y la muerte al demonio, a Satanás, para quitarle la autoridad que tenía Satanás en ese entonces sobre el mundo, en el pueblo. ¿Por qué? Porque eso viene a raíz de que Él estuvo en el huerto del Edén. Él estuvo en el huerto del Edén y a raíz de ahí la maldad de Satanás se propagó y se difundió en todo lugar. Por eso Dios lo tiene al freno. Por eso Dios le deshace todas las obras que ellos hacen en contra de lo que el Señor hizo, en contra de sus hijos que somos nosotros. Amén. Amén. El perdón no es posibilitado por la sangre, no lo es posibilitado por la sangre de Jesús. Mateo 26:28. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjense lo que dice, porque esto es el nuevo pacto, que es con la sangre de Cristo. La Biblia al día nos dice, esto es mi sangre del pacto, mi sangre del pacto. O sea, el Padre Creador tuvo el amor, el gran amor, la gentileza, la bondad, la gracia de enviar a su Hijo para que firmáramos un nuevo pacto de vida eterna, de renunciar al pecado, a las rebeliones, de renunciar a las maldiciones generacionales. El Padre nos da otra oportunidad a través de su Hijo. Entonces dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por mucho para el perdón de pecado, derramada por mucho para el perdón de pecado. Mire, si nosotros pensamos en el sacrificio de Jesús, en todo lo que aconteció con Jesús, en todo lo que le pasó, ¿usted cree que un ser humano puede trasladarse de un lugar a otro derramando su sangre por todo el camino que iba? ¿Usted cree que va a llegar sano o sin sangre? Llegaría sin sangre, pero la sangre de Jesús se multiplicó. ¿Por qué? Porque ese día hasta llovió, y cuando llovió la sangre se regó en todo. ¿Para qué? Para lavar el pecado del mundo. El pecado lo tenemos todo, pero nosotros somos los que tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar con humildad. Tenemos que renunciar con el corazón. Y por eso es que tenemos esta oportunidad. Recibir el perdón por medio de la sangre es hacer un pacto sellado con sangre. Recibir el perdón de la sangre de Cristo es hacer un pacto de sangre. Un pacto de sangre tiene que ser delante de Dios, genuino, con un corazón abierto, con un corazón que esté dispuesto a ser liberado, a ser un hombre de bien, a que sea un hombre restaurado, construido nuevamente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el hombre no puede ver a Dios si no perdona sus propios pecados. Entonces tiene que nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo qué? No es que nosotros vamos a nacer de nuevo de nuestras madres, no, nacer de nuevo en el corazón. Antes existía la circuncisión, ahora la circuncisión es en el corazón del hombre, en el corazón de los seres humanos, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de hacer eso delante de Dios. La venida de Cristo está pronto y nadie está atento. Dice la palabra, y Jesús lo dijo en su ministerio cuando comenzó a predicar el evangelio. Él dijo, vendré como en los tiempos de Noé, que estaré bebiendo, casándose, fornicando, adulterando, festejando y todo. En ese tiempo vendré y nadie se dará cuenta.
¿Por qué? Porque estamos entretenidos en lo que le gusta a la carne. Por eso tenemos que cortar con los deseos de la carne y buscar la presencia de Dios para el perdón de Dios. Por eso nosotros tenemos que recibir el perdón de Dios por medio de la sangre y sellar ese pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor le dijo a los discípulos, Juan le pregunta, Señor, ¿y si no se arrepiente? ¿Qué va a pasar con esa persona? El Señor le dijo, está claro que si no se arrepiente y no perdona, la falta de perdón es muerte. Es muerte. Entonces, cuando él le dijo así, entonces Felipe le dijo, entonces nadie se salvará. Porque era tanto en ese tiempo que estaba lleno de corazón de maldad en ese pueblo, que estaban perdidos. Y el trabajo de Jesús era enorme porque tenía que traer todo ese rebaño al corral. Tenía que traerlo, conquistarlo. ¿Y cómo lo conquistaba? Con la palabra, porque él era el Cristo vivo. Él le dijo, uno le dijo, Moisés nos dio maná. Y dijo el Señor, el maná venía del cielo, caía del cielo. Es el pan de vida, pero ahora yo soy el pan de vida. O sea, nos está hablando, nos está diciendo del arrepentimiento y del perdón. Y aún así todavía nosotros no caemos en eso. Entonces Romanos 3:25 dice, lo buscamos aquí. En la Biblia, Dios los ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Para expiar qué? Sus pecados. ¿Para expiar qué? Sus rebeliones. ¿Para expiar qué? Sus maldades, sus malas acciones, sus malas actitudes. Para expiarnos. Dice, para expiarnos. Que se reciba por medio de la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto el pecado. Si usted pecó en el pasado, usted pídale perdón al Señor por las cosas que hizo en su pasado, por la rebelión del pecado que hizo mal en su pasado. Si usted le negó el agua a alguien, si usted le negó la comida a alguien, si usted no le dio abrigo a alguien, pídale perdón al Señor todos los días. Pídale perdón al Señor por el pasado, para que el pasado no sea la cadena arrastriva de usted para su generación. Por eso es necesario de que usted pida perdón y pida perdón por su pasado. Si no tiene fe, ¿cómo recibiremos el perdón? Ya que el Señor con su sangre nos dio el derecho a obtener justicia, porque el pecado del pecado es enterrado. ¿Por qué? Porque tenemos justicia de Dios, porque el pecado, cuando el Señor perdona el pecado, te está perdonando el pecado del presente, del pasado y del futuro. O sea, el futuro tenemos que hacerlo, forjarnos, pedirle perdón todo el tiempo al Señor para que nuestro futuro vaya sin pecado. Pero resulta que nosotros estamos en un cuerpo y el cuerpo, la carne llama para el pecado, pero nosotros tenemos que tener la disposición y la fuerza de decirle al Señor, dame fuerza para someter mi carne a que no peque y vivir en el Espíritu. Esa es una de las cosas que Dios nos da, que Él nos puede hacer a través de nosotros. El perdón tiene la medida de la riqueza de la gracia de Dios. Efesios 1:7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Él tenemos redención del pecado. Efesios, vamos a buscar aquí Efesios 1:7. Dice, en la Biblia al día, dice así: en Él tenemos la redención mediante su sangre. Gracias al Señor, gracias al Padre, por enviar a su Hijo y derramar su sangre para que nosotros tuviéramos redención, para que nosotros tuviéramos perdón de pecado. Perdón. Y dice también,
mediante su sangre, el perdón de nuestro pecado, conforme a la riqueza de la gracia de Dios. Cuando le pedimos perdón al Señor por nuestro pecado, nos llenamos de su gracia. Él nos llena de su gracia. ¿El por qué? Porque es necesario que nosotros nos llenemos de su gracia y que nos mantengamos en ese estatus, en ese vínculo. Nos mantengamos ¿para qué? Para que el pecado llegue y salga, no nos afecte y no pecar en contra de Dios, ni en contra de nuestro prójimo, ni en contra de nuestra familia. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención por su sangre del pecado. O sea, es inaudito que la persona ahorita diga de que están salvos y ya, no. El Señor es el que nos da el perdón de pecado. Si no le pedimos perdón al Señor, no somos perdonados. ¿En quién tenemos redención? ¿En qué tenemos el perdón del pecado? En Cristo, en Jesús. Tenemos que buscar el perdón. Tenemos que estar presentes en el perdón del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que te puede perdonar el pecado, pero tenemos que pedirle perdón para poder tener redención, para poder tener perdón, para que estamos llenos de la gracia y para que el Señor pueda escucharnos cada vez que vamos a la oración, para pedirle primero la oración y después vienen nuestras peticiones delante de Dios, porque la palabra dice, pide y se os dará. Y así como dice la Escritura, así sucede cuando usted pide con fe. Que usted pide con fe, se le dará. El Padre nos dio la salvación por medio de su Hijo. El Padre nos dio salvación por medio de su Hijo, para aquel que quiera tomar la salvación. Porque el Señor también dijo, no es obligatorio, es una decisión del hombre que tiene que tomar el hombre para ser perdonado y pedir perdón a Dios primeramente, perdonarse él mismo y perdonar a su prójimo, perdonar todo su entorno, perdonar a aquel que le haya hecho mal, perdonar a aquel que le ha asesinado un pariente, un ser querido, perdonarlo, porque es necesario. Si no lo hacemos, entonces tampoco nosotros vamos a ser perdonados. Entonces eso lo dice que por medio del Padre nos dio la salvación por medio de su Hijo. El perdón es gratuito y por gracia. Efesios 2:14. Efesios 2:14. Y dice así en la Biblia al día: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de inamistad que nos separaba. El muro de inamistad que nos separaba. Quiere decir de que Dios, Cristo, es el que dio todo a nosotros. Por medio de él derribamos todas las inamistades. Hay que las inamistades que tenemos por cualquier situación, bien sea grande o pequeña, lo que sea, usted tiene que derribar ese muro y pedir perdón. A mí me cuesta, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo con mi propio prójimo. Amén. Entonces dice, debemos recibir ese gran amor de Dios en Efesios 2:4, no lo dice. Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, para que nadie se jacte de decir, Dios te perdonó por mí. Porque eso lo hacían los fariseos y lo hacían los sacerdotes. Dios ya te perdonó. Ya te perdonó. Yo voy a orar por eso, para que Dios te perdone. Cuando por eso es que el Señor rompe el velo del templo, para que ya no hubiera intermediario entre el Padre y la humanidad. No, que fuera un camino recto. Él limpió el camino para que nosotros tuviéramos acceso a ¿qué? A hablar con Dios, y que el único intermediario entre nosotros era Jesús y el hombre ante Dios. Por eso tenemos que tener muy claro eso. Dice, nos lo dio para que nadie se jactara o se glorificara para sí mismo de que yo te perdoné. Hay muchas personas que le piden perdón, sí, yo te perdono, y después se jactan, no, porque ella me pidió perdón. Entonces, en realidad, esa persona tomó el perdón no en su corazón, sino en su propio yo, en su propio ego,
Lo tomó y ahí lo... ¿no? Ella me pidió perdón, ¿no? Mi esposa me pidió perdón de rodillas, vino a pedirme perdón. Y se jacta de decir eso, pero el perdón primeramente fue con Dios. Primeramente fue con Dios. Y Dios no se jacta. Pero el hombre sí. Y por ese hecho, tampoco es perdonado. Entonces, dice Isaías 55:1. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¡Qué buena palabra que nos da el Señor a nosotros aquí! Una promesa que se cumple. Vengan a las aguas todos los que tengan sed, todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. O sea, Dios no te deja padecer. Es la promesa de Él. Aunque tú peques y después pidas perdón, el Señor no te va a dejar padecer. Él te va a sostener. Él te va a dar a ti lo que tú necesitas. Si necesitas abrigo, Él te va a dar un techo. Si necesitas trabajo, Él te va a dar el trabajo. Si necesitas alimentarte, Él te va a dar la alimentación. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice la Escritura, está escrito en la Biblia. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y tomar a Isaías 55:1, este versículo, y ponerlo en acción en nosotros mismos con fe, tener fe y serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque es así como al Señor le agrada. En este versículo nos da todo en cuanto somos perdonados, todo en cuanto somos perdonados, porque el Señor no te va a dar a ti si tú no le pides perdón, si tú no perdonas. ¿Por qué? Porque Él no va a alimentar el mismo ego, la misma maldad que tienes tú. El Señor es un Dios de perdón, Padre es un Dios de perdón, y si no pedimos perdón no podemos verle la cara a Dios. No podemos estar en el reino si no pedimos perdón, porque nada del mundo entrará en el reino de Dios. Isaías 55:7. Dejé el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvo hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Dios y nuestro suficiente Salvador, y que Él nos lava nuestro pecado y nuestras rebeliones con su sangre, las cadenas, las ataduras, el yugo que usted ha venido teniendo, que ha venido arrastrando, en ese instante es derribado ese muro. Entonces tenemos que venir a Él. Dice en Isaías 55:7, nos dice que abandonemos el malvado, que abandone al malvado su camino. Si hemos hecho mal, abandonemos ese camino de maldad que hemos tenido y de perversidad en nuestros pensamientos, que se vuelven al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibir misericordia, que es generoso para perdonar y recibir misericordia. Si no lo hacemos, no vamos a ser perdonados, porque Dios no se le va ni una. Él todo lo ve y todo lo escucha. Por eso tenemos que estar atentos. Él nos limpia de todo pecado, para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestro yo esté limpio. El pecado, el perdón lo abarca todo, ya que borra todo y cualquier pecado. Hechos 3:19. Exhorta a la gente y arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor. Fíjense, tener tiempo de refrigerio, cuando perdonamos y cuando le pedimos perdón al Señor, es como si nosotros soltáramos una carga grande, una maldición que cargábamos encima. El Señor nos las quita de encima. Por eso nosotros tenemos que perdonar. En Hechos 3:19 nos lo está diciendo el Señor mismo. Dice,
Por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan limpios de descanso de parte del Señor. Para que cuando nos arrepentimos, el Señor nos limpia y venimos al descanso de Dios. Es como si usted llevara una cruz y en ese momento, cuando el Señor lo limpia, lo perdona, eso se derriba, eso se cae. Y usted se siente limpio, usted se siente como una pluma libre. Por eso tenemos que nosotros tomar esta palabra y ponerla en nuestra vida, practicarla. Es el deseo de nosotros. Nuestro arrepentimiento debe ser genuino y así convertirnos a Dios. Nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino y así convertirnos a Dios. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. En la Biblia al día nos dice en Romanos 5:20, nos dice, en lo que añade a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. El mundo está lleno de pecado y de maldad, pero la gracia de Dios es abundante. Cuando nosotros venimos a Él, nos abunda la gracia de Él. Por eso nosotros tenemos que ser genuinos. El pecado abunda en este mundo, pero también abunda la gracia de aquel quien dio su vida por nosotros. Fíjense, de aquel que dio su vida por nosotros. El perdón se le promete a quienes confiesan su pecado. Ya vamos a terminar. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Fíjense, Juan 1:9, qué bella palabra. Es esa luz verdadera la que alumbra a todo ser humano. Venía a este mundo, es la luz del mundo, es nuestro Dios. Donde hay tinieblas, llega la luz. Y las tinieblas tienen que correr, porque Satanás no puede estar en la presencia del Señor. No lo resiste, porque el poder de Dios es más grande que el poder que supuestamente tiene Satanás. Si queremos que el Señor nos sea fiel y justo, como nosotros también debemos ser fieles y confesar al Señor y ser fiel y justo a Dios. Tener fidelidad al Padre, creer en Él y permanecer en la creencia en Él para que no fallemos. Tenemos que estar firmes porque su venida está pronto, y cuando hablo de su venida no sabemos ni la hora, ni el día, ni el momento que viene nuestro Señor Jesucristo, pero Él va a venir, porque en estos tiempos están como los tiempos de Noé, están como los tiempos de Sodoma y Gomorra, que estaban festejando y haciendo cosas indebidas, y vino la lluvia de piedra y vino el diluvio y terminó con todo. Entonces no esperemos que eso nos llegue a nosotros, que la venida de Cristo estemos firmes, así estaremos firmes delante de Él y estemos constantemente afirmados a Él con fidelidad, serle fiel a Él y no desviarnos a la idolatría, ni a desviarnos a la fornicación, ni al adulterio, ni a la mentira, ni a la abundancia de maldades que tiene el hombre. No, tenemos que estar firmes delante de Dios. Si pecamos, pedamos perdón inmediatamente. Juana es una gentil que era judía, pero un día ella fue y se bautizó con Juan el Bautista para el perdón, para arrepentimiento de pecado. Pero después ella vino y comió una carne que era indebida comer, que los judíos no podían comer. Y cuando comió y supo que lo que estaba comiendo era eso, ella se sintió sucia otra vez. Entonces ella trató de buscar otra vez, de pedirle perdón, de arrepentirse de lo que había hecho. Fíjese, solamente por comer una carne que no debía comer. Y solamente la probó, y ya con probarla, ella ya se sentía que estaba sucia y tenía que ir a volverse a bautizar por arrepentimiento. Eso, que nos quede como cuenta que solamente fue por un bocado. ¿Cómo será nosotros que estamos en este mundo, que pecamos y no pedimos perdón y seguimos pecando? Pero si pecamos y pedimos perdón, Dios
está sobre ti y te arropa y te trae al redil. Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Fíjense eso. Fíjense, si la Biblia ya lo dice, pero te confiesé mi pecado, confesar el pecado, confesar tus agresiones. Señor, mire, no tiene usted que buscar un sacerdote, un cura, un pastor para confesar sus pecados. Usted en su cuarto, en su habitación o en un lugar donde haya un ambiente donde el Señor pueda estar, usted pueda tener una relación con Dios, interactuar con Dios y pedirle perdón a Dios por ese pecado o por las transgresiones que usted ha hecho, y usted será perdonado. Pero sí confesar, o sea, tenemos que confesar nuestro pecado y que no lo ocultemos, ni ocultemos nuestras maldades. Mire, hay muchas personas que hacen maldad y en esa vez también me incluyo, porque no soy exacta de eso, pero el pecado, cuando uno lo comete y uno se arrepiente, Dios te perdona. Entonces dice, y voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. No podemos ocultar nada a Dios, pues Él lo sabe todo, lo ve todo, lo escucha todo. ¿De quién nos vamos a ocultar? De nadie podemos ocultarnos. Si estamos haciendo algo y creemos que no nos están viendo, pues los ojos de Dios los están viendo. El Señor le dijo a una persona, yo te vi en tu pecado, te vi en tu traición, yo te vi y no te arrepientes de tu pecado. Mujer mala, tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Ese es el momento de arrepentirte, te das tiempo de quitarte ese grillete, de quitarte esa cruz, ese peso, arrepintiéndose, declarándole al Señor tu pecado, por la cual vienes pecando desde hace muchísimo tiempo. El perdón vale para todos. El perdón para que los que aceptan por fe. Cuando aceptamos por fe a nuestro Señor Jesucristo. Por último, Hechos 10:43. De él dan testimonio todos los profetas, de que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Los profetas lo hablaron. Le advirtieron al pueblo. Le advirtieron a los reyes. Isaías habló de la muerte y resurrección de Jesús. Habló del nacimiento de Jesús. Los profetas lo hablaron. Lo dijeron. Y no fueron escuchados, mas fueron golpeados y fueron matados. Jeremías lo dijo cuando le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo he tenido para juntar tus polluelos, pero tú sigues nadando en el pecado? ¿Cuántas veces le ha dicho el Señor al mundo, ¿por qué sigues en el pecado? Si yo estoy aquí para perdonar tu pecado, para que sea una persona libre, para que estés bajo el nuevo pacto de la sangre, para que viva bajo la gracia hasta que mi venida, está firme hasta mi venida. Eso lo dice el Señor. ¿Y por qué no lo hacemos? Eso lo dice en Hechos 10:43. Este por último. De él da testimonio todos los profetas. ¿De quién da testimonio los profetas? Del Dios, del Hijo de Dios, que por medio de su sangre fueron lavados nuestros pecados y nuestras transgresiones. De él. Dice, todos los profetas, que todo el que crea en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Que todos reciban por medio de su nombre el perdón de pecados. Es necesario de que usted y yo nos pongamos a la par con Dios. Es necesario de que usted venga a los caminos de Dios,
arrodillarse delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Mire, yo sé que hay muchas personas que no lo hacen porque se avergüenzan. Y cuando usted se avergüenza, se está avergonzando del Creador, porque usted fue creado por Él. Cuando usted se avergüenza y le da pena, usted lo está haciendo, lo está poniendo a Él en pena, porque usted da testimonio de lo que Él es. ¿Por qué Él? Porque somos imagen y semejanza de Él. Y nosotros damos mal testimonio del que nos creó. Por eso tenemos que pedirle perdón al Creador, para que nos dé una vestimenta nueva, una cobertura nueva, y que nuestros pecados sean perdonados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que aún en estos tiempos se sigue derramando. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús, este es el momento. Señor, te abro mi corazón. Te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que me limpie mi corazón con tu sangre preciosa. Me arrepiento de mi pecado y mis transgresiones, Señor, y de toda maldad que yo haya cometido. Perdóname, Padre Celestial, te lo pido en el nombre de Jesús. Límpiame con tu sangre preciosa. Lávame, Señor, mi pensamiento. Lávame, Señor, todo mi cuerpo. Lava mi vestidura. Lávame, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hasta el próximo domingo. Bendiciones a todos.